En 1941, la Ustaša tomó el poder en Croacia y lanzó una campaña de exterminio propia. En pocos meses, la violencia alcanzó un nivel que alarmó incluso a sus aliados nazis. Las víctimas fueron seleccionadas por origen y religión. La represión fue inmediata, sin negociaciones ni advertencias. Lo que siguió no se parecía a una guerra, sino a una eliminación sistemática desde el Estado. ¿Por qué un régimen menor ejecutó un genocidio que horrorizó al Tercer Reich? ¿Qué motivó esta ferocidad fuera de todo control? ¿Y cómo un crimen de tal magnitud quedó relegado en la memoria de la Segunda Guerra Mundial? El ascenso del Poglavnik, los orígenes sangrientos de la Ustaša. El final de la Gran Guerra modificó de forma irreversible el mapa político de Europa Central y de los Balcanes. Entre los nuevos estados que surgieron de la disolución del Imperio Austrohúngaro apareció el reino de los serbios, croatas y eslovenos, proclamado el 1 de diciembre de 1918. Este nuevo marco político reunió bajo una misma monarquía a comunidades heterogéneas en lengua, religión y tradiciones: serbios ortodoxos, croatas católicos, musulmanes bosnios, eslovenos y varias minorías. La unión se llevó a cabo bajo el liderazgo de la dinastía serbia Karađorđević. Desde sus inicios, el poder quedó centralizado en Belgrado, con predominio de partidos y ministros serbios. La administración estatal se orientó hacia la uniformidad, mientras las demandas de autonomía croata y eslovena eran sistemáticamente rechazadas. El proyecto oficial proclamaba hermandad eslava, pero en la práctica se consolidó un dominio político serbio. El contraste con la experiencia previa de los croatas en el Imperio Austrohúngaro, donde habían disfrutado de ciertos márgenes de autogobierno, alimentó la percepción de una pérdida política. Intelectuales croatas denunciaban la centralización como una continuidad de la dominación extranjera, mientras el clero católico observaba con recelo la supremacía ortodoxa serbia. En este escenario apareció Ante Pavelić. Nacido en 1889 en Bradina, en Bosnia y Herzegovina, se trasladó pronto a Zagreb para estudiar Derecho. Completó su formación en 1915 y se integró en la vida política croata de la capital durante la década siguiente. Su militancia se centró en el Partido de los Derechos Croatas, heredero de la doctrina de Ante Starčević, que en el siglo XIX había formulado un nacionalismo croata basado en la singularidad histórica de Croacia y en la hostilidad hacia los serbios. En 1927, Pavelić obtuvo un escaño en el Parlamento de Belgrado. Desde allí se opuso abiertamente a la centralización estatal, denunciando lo que calificaba como hegemonía serbia en la administración. Su discurso fue escalando hacia posturas más radicales, pasando de exigir autonomía a cuestionar la legitimidad misma del Estado yugoslavo. Ese mismo año envió a Roma un memorando secreto a Benito Mussolini, proponiendo un Estado croata independiente con apoyo italiano. A cambio, Pavelić ofrecía concesiones territoriales significativas en la costa dálmata. El asesinato de Stjepan Radić en el Parlamento en 1928 intensificó la crisis política. La respuesta del rey Alejandro fue instaurar en 1929 una dictadura real, disolver los partidos y prohibir la oposición organizada. Pavelić, sin espacio para la actividad legal, pasó a la clandestinidad y poco después al exilio. Se instaló primero en Viena y luego en Roma, bajo la protección del régimen fascista. En este período fundó la organización que marcaría el futuro político croata, la Ustaša. La organización revolucionaria croata Ustaša, cuyo nombre evocaba la idea de levantamiento, nació como una estructura clandestina con vocación paramilitar. A diferencia de los partidos políticos, no buscaba representación parlamentaria, sino acción directa mediante terrorismo selectivo, sabotajes y preparación insurreccional. Mussolini facilitó el establecimiento de campamentos en territorio italiano, como en Boveño, donde se instruía a los militantes en el uso de explosivos, sabotaje ferroviario y técnicas de guerrilla. Hungría también brindó refugio y campos de entrenamiento. En paralelo, la Ustaša desarrolló una red propagandística activa entre emigrados croatas en Europa y América, además de células clandestinas dentro de Yugoslavia. Estas células contrabandeaban armas, realizaban atentados y mantenían comunicación constante con la dirección en el exilio.
La acción más notoria llegó el 9 de octubre de 1934, cuando el rey Alejandro fue asesinado en Marsella. El atentado, ejecutado por un miembro de la Organización Revolucionaria Interna Macedonia en coordinación con la Ustasa, también causó la muerte del ministro francés Louis Barthou. La investigación señaló a Pavelić como principal organizador, aunque permaneció protegido en Italia. El magnicidio provocó un terremoto diplomático. Francia exigió a Mussolini la entrega de Pavelić, pero el régimen fascista se negó. Yugoslavia condenó a muerte en ausencia al dirigente croata, mientras intensificaba la represión interna contra militantes Ustase. Pese a ello, la organización se mantuvo activa, protegida por Italia y sostenida también desde Hungría. En esos años, la ideología de la Ustasa alcanzó su definición. Su núcleo fue un nacionalismo radical sustentado en la hostilidad hacia los serbios, presentados como enemigos irreconciliables. El discurso antisemitista se incorporó gradualmente, siguiendo las corrientes fascistas de la época, atribuyendo a los judíos influencia desestabilizadora tanto en el capitalismo como en el comunismo. El catolicismo croata se convirtió en otro elemento de cohesión, utilizado como legitimación espiritual frente al mundo ortodoxo serbio. Los documentos de propaganda insistían en la necesidad de un Estado croata homogéneo, lo que implicaba eliminar o asimilar de manera forzada a las comunidades no croatas. Con esa visión, la organización definió un programa que combinaba ultranacionalismo, violencia política, antisemitismo y exaltación católica. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la Ustasa mantuvo una presencia reducida en número, pero destacada por su capacidad de violencia organizada. Pavelić dirigía las operaciones desde Roma, coordinando atentados, sabotajes ferroviarios y ataques contra funcionarios yugoslavos. Los servicios de inteligencia yugoslavos intentaron contener sus actividades, pero la cobertura italiana garantizaba impunidad en el extranjero. Así, en los albores de la década de los 40, la Ustasa se había consolidado como una fuerza pequeña en efectivos pero bien entrenada, estructurada y disciplinada. Con apoyo logístico en Italia y Hungría, con arsenales listos y con una ideología definida en términos de exclusión étnica, se encontraba preparada para aprovechar la oportunidad que la guerra europea pronto iba a ofrecer. La nación forjada en fuego, el nacimiento del Estado independiente de Croacia. A comienzos de 1941, el reino de Yugoslavia atravesaba una situación política frágil. El joven rey Pedro II todavía no había alcanzado la mayoría de edad y el poder efectivo estaba en manos de una regencia encabezada por Pablo Karađorđević. Su política intentaba mantener al país en una posición de neutralidad, en un continente ya dominado por las victorias del Eje. Alemania había asegurado su hegemonía tras derrotar a Polonia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia. Italia actuaba como socio directo en el nuevo orden europeo, mientras Hungría y Bulgaria observaban los Balcanes como un espacio de expansión natural. El 25 de marzo, Yugoslavia firmó su adhesión al pacto tripartito bajo el gobierno de Dragiša Cvetković. La medida pretendía evitar una invasión inmediata, pero fue recibida por amplios sectores de la población serbia como una traición a los vínculos históricos con las potencias occidentales. Apenas 2 días después, el 27 de marzo, un golpe de Estado derrocó a la regencia. Oficiales del ejército yugoslavo, con apoyo encubierto británico, proclamaron la mayoría de edad de Pedro II y formaron un nuevo gobierno que rechazó públicamente la adhesión al Eje. La respuesta de Hitler fue inmediata. Interpretó el cambio de régimen como una afrenta directa y ordenó la invasión total de Yugoslavia. El 6 de abril, la Luftwaffe bombardeó Belgrado en la operación denominada Castigo, causando miles de víctimas civiles y destruyendo buena parte del centro de la capital. Paralelamente, fuerzas alemanas, italianas, húngaras y búlgaras cruzaron las fronteras desde distintas direcciones. La campaña militar se resolvió en apenas 11 días. El 17 de abril, el alto mando yugoslavo firmó la capitulación incondicional en Belgrado. El territorio del reino fue entonces repartido entre los vencedores siguiendo planes ya definidos en Berlín. Alemania anexó el norte de Eslovenia y estableció una administración militar en Serbia. Italia ocupó la costa dálmata, Montenegro, una parte de Eslovenia y varias islas del Adriático.
Hungría incorporó las regiones de Bačka y Baranja, mientras Bulgaria tomó Macedonia y sectores orientales de Serbia. En el centro de esta reorganización territorial, Berlín y Roma impulsaron la creación del Estado independiente de Croacia. La nueva entidad comprendía la mayor parte del territorio croata histórico y la totalidad de Bosnia y Herzegovina. La dirección del nuevo Estado fue confiada a Ante Pavelić y al movimiento Ustaša, considerados los socios más confiables por su disciplina organizativa, su experiencia en la clandestinidad y su lealtad a Italia y Alemania. El 10 de abril, Slavko Kvaternik, en nombre de Pavelić, proclamó oficialmente la independencia desde Zagreb, incluso antes de que el líder regresara del exilio. Alemania e Italia reconocieron de inmediato al nuevo Estado, seguidas por Hungría, Bulgaria, Finlandia, Dinamarca, Rumania, Eslovaquia, el régimen de Vichy y más tarde Japón. Este respaldo diplomático otorgó legitimidad internacional y facilitó relaciones comerciales y militares. Pavelić llegó a Zagreb el 15 de abril procedente de Roma. Fue recibido en ceremonias organizadas por la Ustaša y asumió el título de Poglavnik, inspirado en las denominaciones utilizadas por el Duce y el Führer. Desde ese momento, el régimen quedó configurado como un estado de partido único con concentración total de poder en manos del líder y dependencia directa de Alemania e Italia. Las condiciones impuestas por las potencias del eje fueron claras. Italia exigió la cesión de extensos territorios costeros, incluidas partes de Dalmacia y numerosas islas adriáticas. Alemania se reservó el control económico de los recursos agrícolas, mineros y de transporte. A cambio, ambos estados reconocían la autoridad formal de Pavelić sobre los territorios interiores y garantizaban respaldo militar a su régimen. Una vez consolidado, el nuevo gobierno puso en marcha un programa político basado en la ideología formulada durante el exilio. La población serbia, que representaba alrededor de un tercio de los habitantes del Estado independiente de Croacia, fue señalada como el principal objetivo de exclusión. Se adoptó la llamada política del tercio, que combinaba expulsiones hacia Serbia ocupada, conversiones forzadas al catolicismo y eliminación física de sectores considerados irreductibles. Aunque no se plasmó en un único decreto formal, esta política se aplicó mediante medidas sucesivas a lo largo de las primeras semanas del régimen. El catolicismo fue proclamado religión oficial y se organizaron conversiones masivas supervisadas por sacerdotes en coordinación con las autoridades civiles. Simultáneamente se decretó la disolución de la Iglesia Ortodoxa Serbia en el territorio croata. Obispos fueron expulsados o detenidos, monasterios clausurados y templos transferidos a la administración católica. En paralelo, el régimen introdujo leyes raciales siguiendo el modelo alemán. El 30 de abril se emitieron decretos que imponían distintivos visibles a la población judía, prohibían el ejercicio de profesiones, confiscaban propiedades y disolvían asociaciones comunitarias. Gitanos y judíos fueron excluidos de la ciudadanía mediante la Ley de Ciudadanía promulgada ese mismo mes. La normativa de arianización transfirió negocios y bienes a manos de croatas considerados racialmente puros, gestionados por comisiones locales encargadas de evaluar la lealtad política y la pureza étnica de los beneficiarios. El aparato represivo se estructuró rápidamente. La Ustaška nadzorna služba, o Servicio de Supervisión, se convirtió en la policía política central con amplias facultades para realizar detenciones arbitrarias, vigilar opositores y ejecutar castigos sumarios. Los tribunales especiales fueron creados para aplicar la ley sobre la defensa del pueblo y del Estado, que preveía la pena de muerte para actos definidos como oposición al régimen. La administración pública fue reorganizada bajo un modelo jerárquico rígido. Gobernadores regionales eran designados directamente por Pavelić y respondían únicamente ante él. El sistema educativo, los sindicatos y las asociaciones juveniles y femeninas quedaron integrados en estructuras controladas por el partido. La propaganda oficial presentaba al Estado independiente de Croacia como la culminación de las aspiraciones nacionales, mientras justificaba la violencia contra las minorías como un requisito de homogeneidad. En el plano internacional, la mayoría de potencias occidentales se negó a reconocer al nuevo Estado. El Vaticano estableció contactos oficiales, pero evitó un reconocimiento pleno debido a las preocupaciones sobre las conversiones forzadas y la violencia religiosa.
En cuestión de semanas, el proyecto político que Pavelić había concebido en la clandestinidad se transformó en un régimen de partido único con control total del territorio asignado por el eje. Sin embargo, desde el inicio quedó claro que la nueva entidad dependía de manera absoluta de Alemania e Italia, mientras sus políticas internas inauguraban un periodo de violencia sistemática contra comunidades enteras. Este equilibrio inestable entre ambiciones nacionalistas y tutela extranjera marcó los primeros pasos del Estado independiente de Croacia en un escenario de guerra que apenas comenzaba. Terror sin refugio, masacres y conversiones forzadas. Tras la proclamación del Estado independiente de Croacia en abril de 1941, el régimen Ustaša dispuso de un marco institucional que le permitió aplicar de manera inmediata su programa político. La prioridad inicial fue actuar contra la población serbia ortodoxa, que representaba alrededor de un tercio de los habitantes del nuevo Estado. Las primeras medidas no consistieron en el establecimiento de campos de internamiento permanentes, sino en operaciones directas ejecutadas en aldeas y pueblos, caracterizadas por la violencia inmediata y ejemplarizante. El 28 de abril, en la localidad de Gudovac, cerca de Bjelovar, se produjo la primera masacre a gran escala. Tropas Ustaša concentraron a centenares de campesinos serbios bajo el pretexto de investigar un supuesto levantamiento en la zona. Un grupo de aproximadamente 190 hombres fue ejecutado sumariamente mediante disparos y enterrado en fosas comunes abiertas en las inmediaciones del pueblo. Este episodio marcó el inicio de un patrón que se repetiría en distintas regiones: detenciones colectivas de varones serbios, acusaciones genéricas de actividad subversiva y ejecuciones inmediatas sin procedimiento judicial. A comienzos de mayo tuvo lugar la masacre de Glina. En esta localidad, varios centenares de serbios fueron convocados en una iglesia ortodoxa bajo la promesa de recibir protección si aceptaban la conversión al catolicismo. Una vez reunidos, fueron encerrados y asesinados con armas blancas, garrotes y disparos. Las estimaciones de víctimas varían, pero oscilan entre 260 y 400 personas. El uso de un edificio religioso como escenario del crimen subrayó la intención de vincular la presión religiosa con la violencia física, transmitiendo que ni siquiera la conversión garantizaba seguridad frente a la persecución. La masacre de Glina inauguró una campaña más amplia en las regiones de Banija, Kordun, Lika y Herzegovina Oriental. Escuadras de milicianos Ustaša irrumpían en aldeas serbias durante la madrugada, rodeaban viviendas y seleccionaban a los hombres en edad militar. En algunos casos, las ejecuciones eran inmediatas. En otros, los detenidos eran trasladados a puntos de reunión para interrogatorios superficiales previos a la eliminación. Los métodos empleados variaban: armas de fuego en ocasiones, pero también instrumentos adaptados para el contacto directo. El más característico fue el SR Boschek, un cuchillo curvo fijado a un guante de cuero diseñado para degollar con rapidez. Las investigaciones posteriores a la guerra documentaron escenas de mutilaciones, cuerpos arrojados a pozos o barrancos, hogueras improvisadas y ejecuciones públicas con fines de intimidación. En muchas localidades, los supervivientes eran obligados a presenciar la muerte de vecinos y familiares antes de someterse a conversión o deportación. El objetivo era desarticular las comunidades eliminando a sus líderes naturales: maestros, sacerdotes ortodoxos, comerciantes y veteranos militares. La violencia buscaba destruir la estructura social serbia como colectivo, más que castigar acciones individuales. La represión alcanzó también a mujeres, ancianos y niños. Familias completas fueron exterminadas para evitar la transmisión de la memoria de las masacres. En Herzegovina, prisioneros fueron arrojados a barrancos. En Banija se utilizaron herramientas agrícolas como hachas y hoces. En otras regiones se practicaron ahorcamientos colectivos o incendios de viviendas con familias en el interior. Estas tácticas buscaban aterrorizar a la población y provocar el abandono de aldeas enteras. Paralelamente se implementó un programa de conversiones forzadas al catolicismo. El Ministerio de Justicia y Culto dictó regulaciones que incentivaban la conversión de ortodoxos bajo amenaza de deportación o ejecución. Se formaron comisiones parroquiales encargadas de registrar conversiones y expedir certificados.
Se organizaron ceremonias públicas en las que grupos de familias eran obligados a renunciar formalmente a la ortodoxia ante sacerdotes y funcionarios. La participación del clero católico varió según la región. Algunos sacerdotes colaboraron activamente supervisando conversiones colectivas. Otros cumplieron las directrices de manera formal, sin implicación personal directa. También existieron casos aislados de clérigos que intentaron proteger a perseguidos, aunque fueron minoritarios. La jerarquía eclesiástica mantuvo una posición ambigua. Reconoció oficialmente al Estado croata independiente, pero evitó pronunciamientos explícitos sobre las masacres. El arzobispo de Zagreb, Aloysius Stepinac, combinó expresiones de apoyo al régimen con llamados genéricos a la moderación. El uso de la religión como instrumento político buscaba legitimar el proyecto de homogeneización étnica. El catolicismo fue presentado como requisito para la plena ciudadanía, mientras la ortodoxia era identificada con deslealtad y potencial rebelión. Sin embargo, la conversión no siempre garantizaba protección. Muchos conversos siguieron bajo sospecha, sometidos a vigilancia constante e incluso perseguidos posteriormente por acusaciones de simulación. La incertidumbre mantenía a las comunidades en una situación permanente de vulnerabilidad. A lo largo de 1941 y 1942, estas operaciones se repitieron en decenas de localidades. La combinación de masacres, conversiones y expulsiones provocó el vaciamiento de pueblos enteros en regiones clave como Kordun, Lika, Banija y Bosnia Central. Las propiedades de las familias eliminadas fueron confiscadas y transferidas a colonos croatas o administradas por el Estado. Esta fase inicial de violencia masiva consolidó el control territorial de la Ustasa y preparó el terreno para formas más organizadas de persecución. La política de exterminio local y la presión religiosa sistemática mostraron que el régimen estaba dispuesto a aplicar su proyecto de homogeneización sin limitaciones humanitarias, ni temor a las consecuencias internacionales. Y Jasenovac, la fábrica de la muerte, el infierno de los Balcanes. Tras consolidar el control territorial mediante campañas de violencia en aldeas y pueblos durante 1941, el régimen Ustasa decidió institucionalizar la represión a través de un sistema de campos de concentración. La magnitud de la persecución hacía insostenible el método inicial de ejecuciones dispersas y se impuso la necesidad de una infraestructura centralizada que combinara funciones de internamiento, trabajo forzado y eliminación sistemática. El complejo más importante fue Jasenovac, establecido en agosto de 1941 en la confluencia de los ríos Sava y Una, en Eslavonia. La ubicación ofrecía ventajas logísticas, conexión ferroviaria con Zagreb, acceso fluvial y aislamiento suficiente para reducir la posibilidad de fugas y ocultar parcialmente las operaciones. El sistema no se limitaba a una instalación única, sino a 5 unidades principales: Krapje y Brosice, con construcciones precarias de madera y alambre; Ciglana, núcleo central en una antigua fábrica de ladrillos; Kosara, ubicada en una curtiduría; y Stara Gradiška, instalada en una fortaleza del siglo XVIII a unos 25 kilómetros de distancia. El mando del complejo dependía de la Ustaška nadzorna služba. Entre sus comandantes se encontraban Ivica Matković, Ljubo Milos y posteriormente Miroslav Filipović, un exfraile franciscano convertido en oficial Ustasa. La administración se caracterizaba por una descentralización deliberada que otorgaba autonomía a los guardias en la aplicación de castigos y métodos de ejecución, lo que distinguía a Jasenovac de campos alemanes con burocracias más rígidas. Los métodos de exterminio utilizados diferían de los sistemas nazis en Polonia y Alemania. Mientras Auschwitz-Birkenau aplicaba exterminio industrializado con cámaras de gas, en Jasenovac predominaban métodos manuales. Se empleaban armas de fuego, cuchillos, martillos, garrotes, hachas y herramientas agrícolas. El instrumento más característico fue el CRR Boschek, un cuchillo curvado fijado a un guante de cuero, convertido en símbolo del campo. Guardias organizaban competencias nocturnas para medir quién podía ejecutar al mayor número de prisioneros en una sola jornada. Uno de los episodios más citados fue la llamada Noche de los Cuchillos en agosto de 1942, donde guardias como Petar Brzica participaron en matanzas de gran magnitud.
Además de ejecuciones, se practicaban ahorcamientos colectivos, lanzamiento de prisioneros al río Sava con piedras atadas al cuello y cremaciones en hogueras al aire libre. La improvisación caracterizaba los procedimientos, pero la brutalidad manual se interpretaba como parte esencial de la ideología ustasa, que exaltaba la violencia directa como expresión de odio nacional y religioso. Stara Gradiška cumplía funciones específicas para mujeres y niños. Las condiciones eran extremadamente precarias: celdas sin ventilación, falta de agua potable, alimentación insuficiente y epidemias recurrentes. Se aplicaban métodos de ejecución como asfixia con humo de cal viva o gases generados por motores, además de ahorcamientos y asesinatos con armas blancas. Testimonios identificaron incluso a guardias femeninas ustasa implicadas en ejecuciones. El régimen estableció también campos destinados exclusivamente a menores. En Sisak, inaugurado en agosto de 1942, se internaban principalmente niños serbios. Carecían de alimentación adecuada, instalaciones sanitarias o atención médica, y la mortalidad alcanzó cifras muy elevadas debido a epidemias. En Jastrebarsko, abierto en julio de ese mismo año en un antiguo monasterio, se internaron más de 3.000 niños serbios, judíos y gitanos. Allí también se produjeron muertes por hambre y enfermedades, junto con casos de ejecuciones directas. Algunas religiosas colaboraron en la administración, combinando tareas de cuidado básico con actividades de adoctrinamiento religioso. Los testimonios de supervivientes han permitido reconstruir con detalle las condiciones. Internos de Jasenovac relataron jornadas laborales superiores a 12 horas en la fábrica de ladrillos, con raciones insuficientes de pan y sopa aguada, lo que provocaba muertes por agotamiento. Otros describieron cómo los cadáveres eran arrojados al río Sava, permitiendo que la noticia de las matanzas se extendiera río abajo hacia territorio serbio. En los campos infantiles, sobrevivientes recordaron dormir sobre paja infestada de parásitos, sufrir malnutrición y ver cómo grupos de niños eran retirados de los barracones sin regresar. Hubo también operaciones de rescate. En Jastrebarsko, fuerzas partisanas liberaron a un grupo de niños en agosto de 1942, algunos de los cuales se reencontraron con familiares en la resistencia. Estos episodios ilustran la interacción entre el sistema de campos y el conflicto militar más amplio. La magnitud de las muertes en Jasenovac ha sido objeto de debate. Las cifras manejadas en la Yugoslavia socialista hablaban de entre 600.000 y 700.000 víctimas. Investigaciones posteriores, basadas en registros nominales y análisis archivísticos, han documentado entre 77.000 y 100.000 muertes identificadas, mientras estimaciones académicas más amplias elevan el total a entre 120.000 y 130.000. La composición de las víctimas refleja los objetivos de la política ustasa: decenas de miles de serbios, junto con miles de judíos, gitanos y opositores croatas al régimen. El sistema funcionó hasta abril de 1945. Ante el avance partisano hacia Zagreb, los responsables destruyeron parte de las instalaciones. El 22 de abril, un grupo de unos 600 prisioneros intentó una fuga masiva. Solo cerca de 90 lograron sobrevivir, mientras el resto fue ejecutado. Pocos días después, los partisanos ocuparon la zona y hallaron ruinas, fosas y restos de las prácticas que habían caracterizado al sistema de campos ustasa. Demasiado cruel para Hitler, el horror ustasa bajo la mirada nazi. La instauración del Estado independiente de Croacia en abril de 1941 respondió a la estrategia alemana de estabilizar los Balcanes tras la desintegración de Yugoslavia. Sin embargo, en cuestión de semanas, los métodos empleados por la Ustasa comenzaron a inquietar a los mandos alemanes destacados en la región. Informes militares y diplomáticos enviados a Berlín describían niveles de violencia que superaban lo esperado incluso en el marco de operaciones represivas propias de la guerra. En mayo de ese mismo año, el embajador alemán en Zagreb, Siegfried Kasche, informó sobre ejecuciones sumarias y deportaciones masivas organizadas por las milicias croatas. Las descripciones señalaban aldeas arrasadas y asesinatos de civiles sin distinción de edad o género. El patrón observado no seguía procedimientos administrativos ni protocolos militares, sino una violencia improvisada y visible. Durante junio, el general Edmund Gleis von Horstenau
representante militar alemán en Zagreb, transmitió que los métodos Ustasa estaban provocando un éxodo masivo hacia Serbia ocupada. Decenas de miles de refugiados se concentraban en la frontera, generando un problema logístico inesperado para las autoridades alemanas, que debían proveer alimento, alojamiento y control administrativo. Al mismo tiempo, mandos como Lothar Rendulic advertían que la brutalidad croata estaba alimentando el resentimiento y favoreciendo el reclutamiento de movimientos de resistencia. Los oficiales veteranos que habían participado en campañas en Polonia y Francia señalaban diferencias notables en los métodos empleados. Mientras las fuerzas alemanas mantenían estructuras organizadas incluso en operaciones represivas, las milicias croatas actuaban sin disciplina ni coordinación, con prácticas consideradas ineficaces y contraproducentes. La SS, bajo dirección de Heinrich Himmler, envió comisiones de observación a Croacia entre 1941 y 1942. Los informes resultantes calificaban la violencia Ustasa de desordenada y contraproducente para la estabilidad que el eje buscaba en la región. Himmler enfatizaba en documentos internos que la represión debía ejecutarse mediante procedimientos controlados, deportaciones registradas, internamiento sistemático y, cuando se estimara necesario, exterminio organizado. Las ejecuciones visibles en plazas o templos señalaban los alemanes, atraían atención internacional y generaban testimonios que se filtraban más allá de las fronteras. La relación entre las atrocidades croatas y el crecimiento de la resistencia quedó reflejada en diversos documentos. Un informe de inteligencia de la Wehrmacht de 1942 establecía una correlación directa entre masacres y actividad partisana. En localidades donde se habían producido conversiones forzadas o ejecuciones colectivas, los supervivientes masculinos tendían a incorporarse a la lucha armada. Alexander Löhr, comandante en jefe del Grupo de Ejército C, informó a Berlín que la brutalidad del régimen croata constituía el principal factor de reclutamiento de lo que oficialmente se denominaba bandidos, término utilizado para designar a las fuerzas de Tito. Los documentos alemanes incluían observaciones directas. Gleis von Horstenau relató en 1942 la destrucción completa de poblados en Bosnia, con viviendas incendiadas y cadáveres expuestos en calles. El impacto de estas escenas resultaba notable incluso para soldados con experiencia en el frente oriental. Otro informe, elaborado por un oficial de las SS en Sarajevo, mencionaba aldeas enteras despobladas en cuestión de días, con mujeres y niños eliminados junto con los hombres, lo que derivaba en la aparición de focos de insurgencia en las montañas cercanas. El problema de los refugiados alcanzó proporciones significativas. Documentos de la administración militar en Serbia registraban más de 200.000 personas llegadas desde el Estado independiente de Croacia durante el verano de 1941. Este desplazamiento masivo complicaba el control alemán de la región y absorbía recursos no previstos. Las tensiones también se reflejaron en la relación entre Croacia e Italia. El Tratado de Roma de mayo de 1941 había entregado a Roma la costa dálmata, generando resentimiento en Zagreb. Los mandos italianos coincidían con las críticas alemanas sobre la contraproductividad de la violencia Ustasa, advirtiendo que sus excesos desestabilizaban áreas bajo control italiano. En Bosnia Occidental y Herzegovina, tropas italianas intervinieron directamente en 1942, declarando zonas pacificadas bajo su ocupación exclusiva y ofreciendo incluso protección temporal a comunidades serbias frente a incursiones croatas. Las diferencias respondían a concepciones distintas sobre el control territorial. Para Berlín y Roma, los Balcanes eran una retaguardia estratégica necesaria para las operaciones contra la Unión Soviética y una vía de comunicación hacia Grecia. La violencia indiscriminada de la Ustasa ponía en riesgo estos objetivos al generar focos de insurgencia permanente. Alemania buscaba estabilidad mínima para mantener líneas de suministro, mientras Italia intentaba consolidar su expansión en el Adriático sin resistencia armada constante. El resultado fue un equilibrio inestable. Pavelić mantenía lealtad formal hacia Hitler y Mussolini, pero aplicaba una política interna que incomodaba a ambos.
Berlín comenzó a dudar de la capacidad administrativa del Estado independiente de Croacia, mientras Roma desconfiaba de las aspiraciones nacionalistas croatas. Aún así, ninguno de los dos estaba dispuesto a reemplazar al régimen. Croacia seguía siendo un aliado útil contra los partisanos y un estado tapón frente a cualquier restauración yugoslava. De este modo, el Eje mantuvo un respaldo formal al régimen de Pavelić mientras expresaba críticas privadas sobre sus métodos. Alemania continuó con el suministro de apoyo militar y logístico, pero incrementó la supervisión de las operaciones. Italia sostuvo el reconocimiento diplomático y amplió su control directo sobre territorios estratégicos. La dinámica creó una paradoja. El Estado independiente de Croacia existía gracias al respaldo del Eje, pero su propia brutalidad minaba la estabilidad que Alemania e Italia necesitaban en los Balcanes. El último refugio, la derrota del régimen Ustasa. El Estado independiente de Croacia alcanzó su máxima extensión y capacidad operativa entre 1941 y 1942, cuando las potencias del Eje mantenían control firme sobre los Balcanes. A partir de 1943, la situación cambió de manera progresiva y decisiva. El avance aliado en el Mediterráneo, junto con la creciente organización de la resistencia interna en Yugoslavia, debilitó la posición del régimen de Ante Pavelić, dependiente en todo momento del respaldo militar alemán e italiano. Desde los primeros años de la ocupación, habían surgido movimientos de resistencia armada. Los Chetniks, de orientación monárquica y base mayoritariamente serbia, operaban bajo el mando de Draža Mihailović. Los partisanos, organizados por los comunistas y dirigidos por Josip Broz Tito, comenzaron en Bosnia y Croacia, y con el tiempo atrajeron a combatientes de distintos orígenes étnicos: serbios, croatas, eslovenos, musulmanes bosnios y montenegrinos. Para 1942 ya habían establecido administraciones rudimentarias en zonas montañosas fuera del control Ustasa, mientras el ejército croata no lograba sofocar estos focos de insurgencia. La respuesta alemana fue coordinar operaciones de gran escala. La más importante fue la Operación Weiss, o Cuarta Ofensiva del Eje, entre enero y marzo de 1943. Reunió alrededor de 90.000 soldados entre alemanes, italianos, croatas y contingentes chetnik. El objetivo era destruir el núcleo principal de los partisanos en Bosnia Occidental. Las tropas del Eje lograron cercar a Tito en la región del río Neretva, pero los partisanos organizaron una retirada audaz, cruzando el río en invierno y destruyendo los puentes tras de sí. Aunque sufrieron bajas importantes, conservaron su estructura de mando y escaparon de la aniquilación. Pocos meses después, la Operación Schwarz, o Quinta Ofensiva del Eje, en Montenegro y Sandžak, volvió a reunir fuerzas alemanas, italianas y croatas. Una vez más, los partisanos evitaron la destrucción total mediante retirada estratégica hacia Bosnia Oriental. Estos fracasos mostraron que la resistencia podía sobrevivir a ofensivas masivas, lo que incrementó la legitimidad internacional de Tito. La rendición italiana en septiembre de 1943 alteró aún más la situación. Las zonas ocupadas por Italia en Dalmacia, Montenegro y partes de Bosnia quedaron en vacío de poder. Los partisanos se movieron rápidamente para ocupar posiciones estratégicas y apoderarse del armamento abandonado. El Estado independiente de Croacia intentó extender su autoridad sobre Dalmacia, pero el control alemán y la actividad partisana lo impidieron. Berlín desplegó tropas adicionales en el Adriático, incrementando la dependencia croata de Alemania. En 1944, la ofensiva soviética en Rumania y Bulgaria abrió la puerta a los Balcanes. Los partisanos recibieron mayor apoyo logístico de los aliados y en octubre entraron en Belgrado junto con el Ejército Rojo. La ocupación alemana en Serbia llegó a su fin. En Croacia y Bosnia, el régimen Ustasa mantuvo control sobre las principales ciudades, pero las zonas rurales estaban en manos partisanas. La moral de las tropas croatas se deterioró, las deserciones aumentaron y el ejército se redujo a tareas defensivas coordinadas con la Wehrmacht. En la primavera de 1945, con la derrota alemana ya inminente, Pavelić y el alto mando Ustasa evacuaron Zagreb durante la primera semana de mayo.
Decenas de miles de soldados, funcionarios y civiles emprendieron la retirada hacia Austria con la esperanza de rendirse a fuerzas británicas. La marcha se realizó en condiciones caóticas, bajo presión de los partisanos que avanzaban desde varias direcciones. El 15 de mayo, en Bleiburg, Carintia, representantes croatas intentaron entregar sus armas a los británicos. Estos rechazaron la rendición y transfirieron a los prisioneros a las fuerzas de Tito de acuerdo con los compromisos aliados. Miles fueron ejecutados sumariamente o enviados en marchas forzadas de regreso a Yugoslavia, conocidas después como las marchas de la muerte, caracterizadas por fusilamientos, hambre y enfermedades. Las cifras de víctimas varían según las fuentes, desde decenas de miles hasta más de 100.000, sin consenso historiográfico definitivo. Lo cierto es que gran parte de la élite militar y política del Estado independiente de Croacia fue eliminada en estos episodios. Pavelić no estuvo en Bleiburg. Había preparado una ruta alternativa para su propia huida. Con un pequeño grupo de colaboradores y utilizando documentos falsos, atravesó Austria y llegó a Roma, donde encontró refugio en redes vinculadas al Vaticano. Estas estructuras de escape, conocidas como ratlines, ayudaron a numerosos colaboradores del Eje a huir hacia América Latina, en un contexto donde las potencias occidentales empezaban a valorar a ciertos exfascistas como potenciales aliados en la Guerra Fría. En 1948, Pavelić se trasladó clandestinamente a Argentina bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que ofrecía refugio a exdirigentes fascistas europeos. Vivió en Buenos Aires bajo identidad encubierta, manteniendo actividad política entre exiliados croatas. En 1957 fue herido gravemente en un atentado, lo que lo obligó a trasladarse a España. El régimen de Francisco Franco le otorgó asilo hasta su muerte en Madrid en 1959, consecuencia de las heridas recibidas en el atentado, sin haber enfrentado nunca un juicio por los crímenes cometidos durante su gobierno. La memoria prohibida, del genocidio al conflicto en los Balcanes. La derrota del Estado independiente de Croacia en 1945 puso fin a la existencia política del régimen Ustasha, pero no cerró las preguntas sobre cómo procesar sus crímenes ni sobre qué hacer con sus dirigentes y colaboradores. El nuevo Estado yugoslavo, liderado por Josip Broz Tito, heredó una doble tarea: administrar justicia retroactiva y al mismo tiempo construir una narrativa oficial sobre la guerra que sirviera como base de legitimidad para la Yugoslavia socialista. Inmediatamente después de la ocupación de Zagreb, las autoridades comunistas iniciaron arrestos sistemáticos de miembros de la administración Ustasha, oficiales de sus fuerzas armadas y colaboradores locales. Se establecieron tribunales militares especiales que actuaron durante 1945 y 1946 en múltiples ciudades. Entre los acusados figuraban ministros del gobierno, jefes policiales, responsables del aparato de propaganda y administradores de campos de concentración. Las sentencias incluyeron numerosas condenas a muerte y penas de prisión prolongadas. Sin embargo, la magnitud del aparato represivo Ustasha, sumada a la huida masiva de dirigentes en los últimos días de la guerra, limitó el alcance real de los procesos. Algunos dirigentes lograron escapar. Andrija Artuković, ministro del Interior, consiguió llegar a Estados Unidos, donde vivió bajo identidad falsa durante décadas. Su extradición a Yugoslavia solo se produjo en 1986. Fue condenado a muerte, pero murió en prisión antes de la ejecución de la sentencia. Vjekoslav Luburić, responsable del sistema de campos, se refugió en España bajo protección franquista, donde continuó su actividad política en el exilio hasta su asesinato en 1969. Estos ejemplos reflejan la dificultad de la justicia yugoslava para alcanzar a los principales responsables. La represión inmediata incluyó también ejecuciones sumarias de colaboradores menores realizadas sin juicios formales en los meses posteriores a la liberación. Estas medidas respondían al deseo de venganza,
pero también al objetivo político de eliminar posibles focos de oposición en la posguerra. Las estimaciones sobre el número de ejecuciones extrajudiciales varían y siguen siendo objeto de debate en la historiografía contemporánea. Mientras tanto, Ante Pavelić consiguió escapar a través de Austria e Italia con ayuda de redes eclesiásticas y contactos internacionales. Tras un breve periodo en Roma, se instaló en Argentina en 1948 bajo la protección del gobierno de Juan Domingo Perón. Allí organizó la comunidad de exiliados croatas y fundó la organización Croacia en el exilio, que mantenía viva la ideología Ustasha. Pavelić se convirtió en figura central de un movimiento de emigrados que publicó periódicos, organizó actos conmemorativos y mantuvo vínculos con redes anticomunistas en el contexto de la Guerra Fría. Numerosos dirigentes intermedios encontraron refugio en América del Norte, Canadá, Australia y otros países de América Latina. En muchos casos vivieron bajo identidades falsas, en otros participaron activamente en asociaciones comunitarias croatas. Algunos disfrutaron de protección tácita de gobiernos occidentales que los consideraban potenciales aliados frente al bloque socialista. Así, la diáspora Ustasha mantuvo viva una memoria alternativa a la narrativa oficial yugoslava durante varias décadas. El régimen de Tito integró la derrota de la Ustasha en el relato fundacional de la nueva Yugoslavia. Los crímenes del Estado independiente de Croacia se presentaban como prueba irrefutable de la necesidad de un Estado multinacional socialista que garantizara la unidad entre pueblos previamente enfrentados. En este marco se erigieron memoriales, museos y lugares de recuerdo. El más emblemático fue el monumento Flor de Piedra en Jasenovac, inaugurado en 1966, que simbolizaba el sacrificio compartido de todas las comunidades yugoslavas. La política oficial enfatizaba la lucha antifascista como experiencia común. Se destacaba que entre las víctimas no solo había serbios, judíos y gitanos, sino también croatas opositores al régimen de Pavelić. Esta interpretación diluía la dimensión específicamente étnica de las masacres en favor de una narrativa integradora, necesaria para consolidar la Yugoslavia socialista. Sin embargo, en el ámbito familiar y comunitario persistían memorias particulares. Entre los serbios de Croacia y Bosnia, el recuerdo de las masacres Ustasha se transmitía como experiencia dirigida contra su identidad colectiva, manteniendo una memoria paralela que coexistía con el discurso oficial. La disolución de Yugoslavia a finales de los años 80 reactivó estas memorias latentes. En Serbia, el régimen de Slobodan Milošević utilizó de manera sistemática las atrocidades del Estado independiente de Croacia como herramienta propagandística. Jasenovac y otras masacres eran invocadas en discursos políticos, medios de comunicación y propaganda militar para movilizar a la población contra la independencia croata y bosnia. El recuerdo de los crímenes Ustasha fue presentado como prueba de una amenaza histórica constante hacia los serbios. En Croacia, el movimiento nacionalista liderado por Franjo Tuđman se distanció oficialmente del régimen de Pavelić, pero algunos sectores adoptaron símbolos y expresiones asociadas a la Ustasha. Durante la Guerra de Independencia se documentaron casos de unidades que usaban el saludo Za dom spremni y de manifestaciones públicas con iconografía vinculada al Estado independiente de Croacia. Esta ambigüedad alimentó acusaciones de continuidad ideológica entre el nacionalismo croata contemporáneo y el colaboracionismo fascista de los años 40. El debate sobre el legado Ustasha adquirió así una dimensión central en los conflictos yugoslavos de los 90. Para la propaganda serbia, Croacia reproducía el modelo del Estado independiente de Croacia. Para sectores croatas, la evocación constante de Jasenovac era utilizada como justificación para la agresión serbia. La memoria del genocidio se convirtió en un arma política contemporánea. En el ámbito historiográfico, el derrumbe de Yugoslavia abrió espacio a corrientes revisionistas en Croacia.
Algunos historiadores y políticos nacionalistas comenzaron a cuestionar las cifras de víctimas de Jasenovac, reduciéndolas a decenas de miles frente a los centenares de miles sostenidos por la historiografía yugoslava. Publicaciones revisionistas presentaban el Estado independiente de Croacia como un proyecto legítimo de independencia nacional, minimizando o negando las atrocidades. Se argumentaba que las cifras habían sido infladas por la propaganda comunista para deslegitimar al nacionalismo croata. Estas corrientes encontraron eco en la cultura popular y en manifestaciones públicas. Canciones, símbolos y lemas vinculados a la Ustaša reaparecieron en determinados contextos, especialmente en actos deportivos y celebraciones nacionalistas. Aunque la legislación croata prohíbe la exaltación del fascismo, la aplicación de la ley ha sido irregular, lo que ha permitido la persistencia de expresiones de simpatía hacia el ideario Ustaša. El revisionismo fue contestado por académicos croatas e internacionales que defendieron la validez de la documentación histórica acumulada. Instituciones como Yad Vashem y el Museo del Holocausto en Washington reconocen a Jasenovac como un campo de exterminio y sostienen que las víctimas se cuentan en centenares de miles. Las investigaciones actuales coinciden en cifras que oscilan entre 70.000 y 130.000 muertos, reflejando tanto limitaciones documentales como divergencias metodológicas, pero confirmando la magnitud genocida del sistema Ustaša. La disputa sobre la memoria se reflejó también en el destino de los monumentos construidos en época yugoslava. Durante las guerras de los 90, varios memoriales fueron destruidos, vandalizados o abandonados. El propio complejo de Jasenovac sufrió negligencia, aunque posteriormente fue restaurado. En otras localidades, placas y cementerios fueron removidos, reflejando las tensiones contemporáneas sobre la interpretación del pasado. En la Croacia posterior a 1991, la preservación de la memoria se convirtió en un campo de batalla político. Para algunos sectores, los monumentos yugoslavos representaban manipulación comunista. Para otros, su conservación era indispensable para la reconciliación y la integración europea. Estas diferencias han impedido una memoria nacional unificada, manteniendo abierto el debate sobre el significado del Estado independiente de Croacia y su legado. En Bosnia-Herzegovina, la memoria del genocidio Ustaša se entrelazó con las experiencias de violencia de los años 90. Para comunidades bosnias y serbias, las comparaciones con la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en referencias inevitables durante el conflicto contemporáneo. De este modo, la herencia del régimen de Pavelić continuó influyendo en la política y en las percepciones interétnicas medio siglo después de su derrota militar. En el plano internacional, la memoria de la Ustaša y de Jasenovac se mantiene como parte del estudio del Holocausto y de los genocidios europeos. Organismos de derechos humanos, museos y académicos continúan investigando, preservando archivos y educando sobre las atrocidades. Al inicio del siglo XXI, Jasenovac figura junto con Auschwitz, Treblinka y otros campos como símbolo del exterminio en Europa, aunque su memoria sigue siendo objeto de disputa en el contexto político balcánico. La derrota militar del Estado independiente de Croacia no eliminó la ideología que lo sustentó. Sus dirigentes encontraron refugio en el exilio, su memoria fue reinterpretada bajo distintos contextos políticos y sus crímenes se convirtieron en materia de disputa histórica y propagandística. En las sociedades de los Balcanes, el recuerdo de la Ustaša permanece como símbolo dividido. Para unos, la expresión máxima del crimen y la traición. Para otros, un episodio instrumentalizado que oculta aspiraciones nacionales legítimas. El legado del régimen de Pavelić, más de 7 décadas después de su desaparición, sigue influyendo en la política, la memoria y las identidades de la región.